Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, queremos agradecer sinceramente a nuestros ponentes por haber aceptado esta invitación, también al Metropolitano de Tenerife por patrocinar esta mesa redonda y a todos ustedes por estar hoy aquí. En el marco de Encuentro Canarias 2025, el lema que nos convoca es una pregunta que no deja indiferente: ¿de dónde volver a comenzar? Una pregunta que nace de un momento histórico lleno por el desconcierto, pero también por el deseo de muchas personas de no rendirse, de volver a mirar el presente con esperanza.
También nosotros, al hablar esta tarde del cuidado del planeta, necesitamos empezar desde aquí, porque no se trata solo de medidas técnicas y de confrontaciones ideológicas. Queremos volver a mirar este desafío desde lo que somos, seres humanos necesitados de sentido, de vínculo y de responsabilidad. Esta mesa se titula El cuidado de la casa común, una urgencia del corazón humano, y quiere proponer una conversación abierta y profunda desde tres ángulos complementarios. En primer lugar, desde lo local, escucharemos a Alba Domínguez, ambientóloga y técnica de campo en áreas costeras protegidas en La Gomera, que nos compartirá su experiencia directa con el territorio. Desde lo espiritual, contaremos con Daniel Padilla, profesor y secretario del Instituto Superior de Teología y párroco de Tejina, que nos ayudará a profundizar en la mirada que propone la Iglesia a través de la Laudato Si. Y desde la perspectiva global, escucharemos a Javier Gavilanes, vicepresidente de la ONG CESAL, con amplia experiencia en desarrollo humano y cooperación internacional, que nos ofrecerá una visión desde el esfuerzo común de la Agenda 2030. Gracias por acompañarnos. Vamos a escucharlo. Comenzamos por lo cercano, porque si queremos volver a comenzar, necesitamos primero recuperar el vínculo con lo que tenemos delante, el mar, el paisaje, la tierra concreta que habitamos. Alba Domínguez es ambientóloga especializada en oceanografía, trabaja en La Gomera como técnica de campo en áreas costeras protegidas dentro del equipo de Traxa. Su trabajo la pone en contacto directo cada día con el litoral, con sus desafíos, sus límites, con la belleza silenciosa de su fragilidad. Queremos empezar escuchando su experiencia, una mirada cercana, comprometida y profundamente ligada a nuestra tierra. Alba, bienvenida. Gracias. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿de dónde nace en ti esa conciencia ecológica y qué experiencias personales, formativas o laborales te han llevado a implicarte y a implicar tu vida en el cuidado del entorno? Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta introducción y a todos por estar aquí hoy y, pues, bueno, asistir a esta pequeña mesa redonda. Cuando Elena me propuso participar en este evento, yo lo primero que pensé, pero si yo no soy una persona referente en este mundillo, no soy activista, no soy, pues soy una persona más. Y como para estar aquí hablando de esto. Y hablando con Elena, pues hablando un poco de cómo tratar, cómo llevar a cabo esto, pensé, bueno, yo simplemente soy una persona que adora la naturaleza. Y al final la palabra simple creo que va a estar muy presente en esta intervención porque al final es la manera que yo tengo de sentir esto y lo entenderán a medida que vaya hablando. Y es que, bueno, una de las preguntas que me hizo Elena fue como, ¿por qué hago lo que hago? Al final no solo me dedico a ello profesionalmente, sino en mi vida normal. O sea, siempre estoy como al pie del cañón con la naturaleza, con todo. O sea, y es que para mí ha sido algo natural, es decir, algo que no me tuve ni que preguntar. Cuando yo en un primer lugar, a la hora de estudiar el grado universitario, no tenía dudas, era o ciencias ambientales o biología. O sea, simplemente dije, pues para adelante. Y, y es que al final eso, que yo no tengo ninguna historia épica, no soy exploradora de National Geographic ni nada por el estilo, sino que simplemente yo pues hago lo que me gusta. Porque me da paz, porque me encanta estar en la costa, me encanta estar en el agua, me encanta estar en el monte, o sea, es algo que me da muchísima tranquilidad. Y me gusta observar y entender. Y yo creo que es algo que a todos nos da siempre mucha curiosidad. Y a mí siempre me ha dado como mucha curiosidad el hecho de poder entender qué es lo que hace ese pez, por qué está ahí, de dónde sopla el viento, por qué lo hace de ese lado, no del otro. Es decir, cómo se formaron las islas. Siempre ha sido así, pregunta tras pregunta, y aunque parezca paradójico, esas preguntas me han ido guiando hasta donde estoy hoy. Y la pregunta final para mí era, ¿qué es lo que me haría feliz? Es decir, a nivel laboral, al final todos tenemos como esta pregunta de decir, ¿a qué me quiero dedicar el resto de mi vida? Que es algo como una pregunta súper importante. Y yo dije, ¿qué es lo que me haría feliz? Y simplemente respondí que para mí misma esto era lo mío, estar en contacto con la naturaleza en la medida de lo posible. Y es que yo soy feliz trabajando en la naturaleza. En mi oficina, por ejemplo, hoy en día es mucho trabajo de observación, de estar en la playa con los callados, rodeada del mar y viendo si hay alguna especie de ave marina o incluso cetáceos. Y creo que todo esto se explica con un poco mi identidad desde que soy chiquitita. Yo soy de un pueblo del norte de Tenerife, del Ralejo,
y siempre tengo el recuerdo, mis padres, a mi hermana y a mí, llevarnos, pues, por ejemplo, de senderos. Y eso hizo también que conociéramos la isla, que poco a poco supiera dónde estaban los sitios, que luego hasta la adolescencia no llegué a volver a visitarlos y conocerlos por mí misma. Pero al final, poco a poco, pues ahí fue creciendo mi interés por la naturaleza. Y por ejemplo, los veranos, para mí siempre fue en la playa del Socorro, cogiendo con los cubos, burgados, cangrejos, jugando con las olas, que mi madre, la pobre, bueno, que está aquí presente, desquiciada por si me metía mar adentro, y ella, la pobre, y eso también me hizo tener respeto al mar y amor al mar, porque siempre eran, todos los veranos para mí era como eso. Y es que para mí la naturaleza no es algo aparte, forma parte de mí y yo no me imagino trabajando entre cuatro paredes. Ya pasé por ahí y lo pasé mal. También es muy importante y muy valioso a nivel de medio ambiente el trabajo de gabinete, de oficina. Es importantísimo para poder reflejar los datos que al final ves día a día. Y, pero en mi caso, el lugar de mi trabajo tiene que ser pues en contacto directo con la naturaleza, el mar, la costa, la vida al aire libre. Y esto lo quiero enlazar con el hecho de ser isleña, porque a mí me encanta el hecho de decir que soy de las Islas Canarias, me encanta decir que soy de las islas, y creo que eso también va ligado con un poco nuestros antepasados, porque al final ellos tenían una relación con el territorio, con la naturaleza, que hemos ido olvidando un poco, porque nos olvidamos también de que estamos en una isla, y es un territorio, y las islas nos enseñan que, que somos territorios vulnerables. Y esto lo digo porque al final no solo estamos limitados por extensión de territorio, sino por la extensión de recursos que tenemos y que podemos hacer uso de ellos. Y es que aquí la naturaleza no es un decorado, es la base de todo. Es nuestra casa y cuando digo nuestra no es un nuestro de posesión, es un nuestro de nuestro hogar y un hogar se cuida. Y bueno, que al final, para terminar un poquito con respecto a esta pregunta, creo que nos olvidamos un poco de todo lo que tiene que ver con medio ambiente, porque al final son muchísimas cosas los que nos pasan día a día. Y si a lo mejor conociéramos un poquito más lo que tenemos al lado, pues por ejemplo esa típica cartelito que siempre vemos en los baños de no tires toallitas por el baño, por el retrete, perdón. Pues no lo haríamos porque al final es la base, por ejemplo, de todo lo que tenemos hoy. O sea, los océanos, por ejemplo, es la base de nuestro oxígeno, conjunto con los bosques, pero es que los océanos tienen un papel fundamentalísimo. Y si conociéramos un poquito más, yo creo que nos darían muchas más ganas también de cuidarlo y protegerlo. Es que de hecho, es lo que te quería preguntar. Desde tu trabajo diario en La Gomera, ¿qué has aprendido sobre nuestra relación con la naturaleza y qué crees que nos falta como sociedad para volver a mirar lo que tenemos delante y hacernos cargo de ello de manera breve, pero desde Vale. tu trabajo en La Gomera, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, yo lo voy a enlazar un poquito con mi trabajo en La Gomera y también estuve unos meses trabajando en Cabo Verde y creo que son territorios similares en ciertos aspectos, son culturas muy muy distintas claramente, pero al final creo que los territorios más rurales, y esto es las Islas Canarias, Cabo Verde, cualquier lugar del mundo, tienen algo muy importante y es su conexión con el territorio, su contacto directo con el territorio. Al final ellos han hecho uso de sus recursos, pero siendo conscientes de que son limitados y de que tienen que cuidarlos. Y al final, pues, pues estos recursos los han ido cuidando, la naturaleza en sí la han cuidado. Además tienen una sabiduría popular que al final la vamos transmitiendo de manera oral y eso es una pena porque poco a poco se va perdiendo, pero son los primeros, por ejemplo, la gente más de las zonas rurales que han luchado por conservarlo, por cuidarlo. Y creo que, por ejemplo, a día nuestra sociedad se va olvidando un poco de que siempre vamos con las prisas, con todo esto como muy apresurado y nos olvidamos de, pues, de mirar, de observar. Y esto lo quiero enlazar un poco con una frase que dijo Jacques Cousteau, que no sé si lo conocen, pero fue uno de los pioneros en la exploración del océano y, bueno, y de la divulgación ambiental y demás. Y él dijo una frase que a mí me caló muchísimo y es que la gente protege lo que ama, pero solo amamos lo que conocemos. Pero es que para poder proteger lo que amamos hay que estar presente. Y yo creo que ahora mismo como sociedad vivimos tan a prisa, tan sin pararnos a meditar sobre todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues nos olvidamos de esto. Y esto lo quiero enlazar
pues un poco con la visión un poco más cristiana, y yo me crié en un ambiente cristiano, en un colegio cristiano, y siempre me caló esta frase, que la tuve que buscar si era realmente de Jesús o no, corríjame si me equivoco, pero creo que sí, y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí el prójimo, yo digo que el prójimo pues puede ser todo lo que nos rodea, puede ser el mar, puede ser la tierra, pues los seres vivos aparte de nosotros. Y es que si la conociéramos de verdad, si nos relacionáramos con ella de forma directa y sincera, repito, consideramos este como nuestro, pero nuestro como nuestro hogar, no como posesión. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Continuamos con una mirada que nos va a ayudar a profundizar, porque para volver a comenzar también necesitamos redescubrir qué lugar ocupamos en el mundo, cuál es nuestra relación con la naturaleza, con los demás, con nosotros mismos. Daniel Padilla es párroco de Tejina, profesor y secretario del Instituto Superior de Teología en Tenerife. Conoce a fondo la encíclica Laudato Si, en la que el Papa Francisco reflexiona sobre el cuidado del planeta como una cuestión profundamente humana. Hoy le pedimos que nos ayude a mirar esta urgencia desde otra perspectiva, no solo como un reto técnico o político, sino como una posibilidad de transformación personal y social, una invitación que puede decir algo valioso a cualquier persona, sea cual sea su camino. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias. A mí me gustaría preguntarle por qué crees que la Iglesia ha querido hablar con tanta claridad del cuidado del planeta y qué papel juega la encíclica Laudato Si en esto. Vamos a ver, la cosa viene de lejos, ¿eh? Es decir, cuando sale la encíclica Laudato Si, todo el mundo, los medios de comunicación sobre todo, nos decían que el Papa había puesto una pica grande, poco menos que era eso, era una novedad, era una cosa extraordinaria. Y bueno, digo que la cosa viene de lejos porque el cuidado de la casa común es una experiencia del corazón humano y que desde el punto de vista de la fe hunde sus raíces en el propio Jesucristo, ¿no? La belleza de los lirios del campo que decía Jesús, ¿no? Pero para no irnos tan lejos, yo me quedaría con aquellas palabras que recomiendo vivamente, aquellas palabras de Benedicto XVI en el Parlamento alemán en septiembre del 2011. Allí el Papa habló a todos aquellos políticos, estaba la canciller, estaba el presidente del Bundestag, estaban los grandes políticos alemanes, y él decía que el gran problema que tenemos hoy es la ausencia de razón y la ausencia de religión. Y a partir de ahí vamos a tener unos enormes desafíos de estas palabras del Papa Benito XVI que llegan precisamente hasta el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque en el problema de la ecología, diríamos, donde la ecología hunde sus cimientos o sus raíces, es precisamente en la razón humana. Es decir, ¿qué es el hombre y qué pretende el hombre de sí? Si yo niego la perspectiva de la racional, estoy negando la identidad de lo humano. Y no digamos nada con el tema de la religión. La religión como la posibilidad de entender la ecología no como naturaleza, sino como creación. Son dos conceptos distintos. Cuando hablamos de creación, estamos diciendo que añadimos a la razón humana un planteamiento de fe porque hacemos una apuesta clara por un diseño del hombre y del mundo que trasciende al propio hombre y al propio mundo. Por tanto, nosotros nos ponemos en una mentalidad creadora que es la mentalidad de Dios y decimos, Dios tiene un proyecto para mí, Dios tiene un proyecto para el mundo. Y por tanto, responder a ese proyecto es un fenómeno religioso, donde el hombre tiene que responder
a su propia trascendencia. Claro, hablamos de razón, lo más profundamente humano, hablamos de religión, lo más profundamente trascendente a la respuesta de lo humano. Gabriel Marcel, el filósofo, decía aquello de amar a un ser equivale a decirle vivirás para siempre. Entonces, si yo me amo a mí mismo, y no se olviden de aquellas palabras de Don Just que decía que la fe es ante todo un acto de afecto a uno mismo. Por tanto, si yo me amo a mí mismo y amo el entorno o la creación en la que vivo, estoy respondiendo a lo más racional y a lo más trascendente de mí. Claro, ahora llega el Papa Francisco y nos da una serie de elementos a considerar, pero todos esos elementos a considerar hunden sus raíces en este planteamiento que hace ya el Papa Benedicto XVI en el Parlamento alemán. En primer lugar, yo creo que el Papa nos está invitando a una ecología integral. Y cuando hablamos de ecología integral estamos diciendo que todo está íntimamente relacionado. No estamos en una crisis ambiental, estamos en una crisis social. Por tanto, la crisis ambiental será, diríamos, consecuencia de una situación social en la que vivimos. No estoy diciendo con ello que todo es malo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, bueno, que la crisis social deviene en una crisis ambiental profunda. Y por tanto, si queremos abordar el tema de la ecología, tenemos que abordar el tema educativo de una manera radical, tenemos que abordar el tema del sentido del hombre de una manera radical y tenemos que afrontar el destino común de una manera radical. Pero el Papa también nos habla del medio ambiente. Y el medio ambiente significa que si yo no soy capaz, yo hombre, si yo no soy capaz de actuar no con miseria con los seres creados, sino con dignidad con los seres creados, una vez que acabe con el mundo vegetal o el mundo animal, ¿quién va a decir que el hombre no se convierta en lobo para el propio hombre? Y los ataques a la vida humana y a la integridad de la vida humana están por doquier. Desde el ELA que hemos visto anteriormente, pasando por el aborto, siguiendo por la guerra, el desprecio a la vida humana, especialmente a los más pobres y a los más indigentes. O incluso el Papa habla del tema de la ideología de género en la encíclica. ¿Por qué? Porque no aceptar al hombre y a la mujer como tal está impidiendo la valoración de lo humano en su integridad. O, por ejemplo, el tema de la ecología cultural. Es decir, ese afán por, diríamos, desdibujar la cultura de los pueblos, incluso de los pueblos primitivos, para imponer un modelo cultural basada esa observación en una cultura que podríamos llamar del poder, del dinero, de lo cultural. Bueno, pues eso evidentemente es un atentado contra los pueblos que requieren que sean respetados en su propia dignidad. Y así podríamos incluso hablar de una deuda ecológica, porque qué duda cabe que los pueblos del sur, aquello que decía Pablo VI, San Pablo VI en la Populorum Progressio, ¿no? Algún día los pueblos del sur pedirán a Dios justicia a los pueblos del norte, porque cuántos recursos se están sacando de los pueblos del sur para enriquecer o satisfacer las necesidades de los pueblos del norte, y al final resulta que esos pueblos del sur quedan indefensos ante los desafíos ecológicos, ¿no? Por tanto, eso que sería una deuda ecológica que dice el Papa, o todo el tema que hace referencia a la superpoblación. ¿Hay o no hay superpoblación? ¿Hay o no hay recursos para todos? Y el Papa responde ciertamente con que lo que falta es una justa distribución de la riqueza, que ya no es del Papa Francisco. Esto viene incluso ahora que está de moda
por el nombre del Papa actual desde León XIII, por ejemplo, en la Rerum Novarum, ¿no? O sencillamente hablar de reciclar como una realidad que no basta. Hablamos de los plásticos, hablamos de las botellas, hablamos de los tapones, hablamos... No, ya eso no es suficiente, porque no es suficiente una educación del reciclaje. El problema es que no hay una educación humana integral, que eso sería consecuencia de lo primero, ¿no? O por último, por no querer tomar todo el tiempo de palabra, sencillamente una invitación que nos hace el Papa a vivir con un cierto grado de sobriedad. Él habla de feliz sobriedad. Un pueblo sobrio es un pueblo que vive con lo necesario para vivir, porque en muchas ocasiones se te va a pedir que incluso de aquello que es necesario para vivir lo puedas compartir como una exigencia ética o de moral cristiana. Y finalmente, en la encíclica se habla del respeto al domingo. El respeto al domingo como una forma de ecología humana, porque el domingo nos gusta hacer y ser creativos, pero incluso a costa de lo humano. Si no, pregúntenle a todos aquellos que tienen que trabajar el domingo para satisfacer tus necesidades, no necesariamente exigitivas para un domingo, porque podrían ser para cualquier otro día de la semana. Muchísimas gracias. Cerramos esta primera ronda con una visión que nos ayuda a abrir el foco, porque si el reto ecológico empieza en lo concreto, en el entorno que habitamos y en la experiencia personal, también necesita de espacios compartidos, propuestas globales que unan esfuerzos y ofrezcan caminos comunes. Javier Gavilanes es vicepresidente de la ONG CESAL, con una larga trayectoria en cooperación internacional y desarrollo humano. Conoce de cerca los grandes marcos de acción, como la Agenda 2030, pero también los desafíos reales para que esos acuerdos no se queden en el papel. Esta tarde le pedimos que nos ayude a conectar el horizonte global con la vida cotidiana y que nos comparta qué puede aportar hoy la Agenda 2030 como un intento colectivo, aunque imperfecto, de volver a empezar. Bienvenido, Javier. A mí me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿qué representa realmente la Agenda 2030 como propuesta global y qué destacarías tú para entenderla como un pacto humano por el desarrollo integral más allá de cualquier lectura ideológica? Muy bien, menudas preguntas, como decía Maza antes. Pues sí, intentaremos sumar un poquito. Muchísimas gracias a Encuentro Canarias, a los amigos que lo hacéis posible, a vosotros, a ti, por habernos juntado, ¿no?, en esta bonita aventura de pensar juntos, ¿no?, desde lo local, desde esta fantástica mirada también de la Iglesia, y desde lo global, porque no puede quedar fuera, porque si dejamos fuera lo global, ¿no?, quedaríamos un poquito cojos, ¿no?, de cómo conectamos todo esto con el corazón y con lo humano de todos los otros hombres, todas las personas del mundo, ¿no? Y en ese sentido, lo global es muy grande, como el propio nombre indica, pero la Agenda 2030 es que me imagino que todos conocéis, todos habréis oído hablar, todos habréis visto los logos, unos estaréis más a favor, otros estaréis más en contra, ¿no? No se trata aquí de defender nada, sino de intentar entender 3 o 4 claves de la propia agenda que nos pueden ayudar desde el punto de vista humano, que es la palabra clave de este encuentro, ¿no?, darnos cuenta de algunas cosas y poder hacer un camino y contribuir a este camino común, ¿no? El primer aspecto importante de este recorrido, que empezó en el 2015, ¿no? La agenda se aprobó en el año 2015 y se aprobó por unanimidad por parte de 193 países. Es un texto muy complejo que tiene unas 12 páginas de una narrativa compartida y luego tiene 17 objetivos y casi 200 metas, por andar entrando en cifras, ¿no? Entonces, pensad, poneros en escena, desde el año 2012, que fue la cumbre de Río, una cumbre que era la gran cumbre de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que conecta totalmente con esta propuesta que hizo la Iglesia, ¿no? Del 12 al 15, 193 países del mundo, representando todas las culturas, todas las sensibilidades, todas las religiones, todos los momentos históricos,
se pusieron a trabajar juntos en una agenda común. O sea, imaginaos ese trabajo, ¿no? Cómo se organiza, cómo se piensa. Y yo tuve la suerte de participar en ese trabajo, contribuyendo a lo que se llamó en aquel momento la posición española para la Agenda 2030. En ese momento trabajaba en el Ministerio de Exteriores, en la Agencia Española de Cooperación Internacional, y fue donde se hizo la contribución española, ¿no? Noches y noches de trabajo conjunto, a veces en Nueva York, yo en esas no participé, pero a veces en España, en Bruselas, en países, ¿no? En espacios compartidos, ¿no? Viendo, por un lado, la pasión de muchas personas y muchos países queriendo contribuir, ¿no? Y al mismo tiempo la generosidad también de muchos países. Imaginaros cuando se hablaba de temas de derechos humanos, ¿no? Trabajando con algunos países que no los tienen en su centralidad, ¿no? Hablando de democracia, hablando de los derechos de las mujeres, hablando del medio ambiente, ¿no? Los derechos de carbono. O sea, imaginad, ¿no? Desde Estados Unidos, los nexos de Estados Unidos, China, Rusia, los pequeños países insulares del Pacífico, o sea, imaginaos. Y yo lo que vi fue personas absolutamente entregadas por el deseo de construir un bien común, y al mismo tiempo profundamente generosas, de repente en momentos donde estábamos a punto de decir algo y decíamos, va a ser imposible porque no sé qué país va a hacer un veto, y de repente el representante de ese país salir de la sala, porque para ese representante era más importante que no separar el proceso que tener que decir su palabra, y discretamente se salía de la sala y nos permitía a los demás países aprobar cosas que si él estuviera en la sala no se podría hacer, ¿no? Entonces, quedaros un poquito con esa imagen de 193 sensibilidades distintas que representaban a toda la humanidad intentando hacer una agenda común. Eso tiene un gran valor. Y aquí es muy importante también destacar, también como aprendizaje, el papel del Papa y el papel de la Iglesia. La Iglesia, como sabéis, tiene una representación permanente en Naciones Unidas, ¿no? Estaba muy dentro de la construcción de esa agenda, ¿no? Esa agenda, si la leéis, veréis que tiene algunos aspectos que ya se han destacado antes, que no responden totalmente al corazón de la propuesta de la Iglesia, lógicamente. Hay algunos aspectos, algunos de fondo y algunos concretos. Y de hecho hay dos metas muy concretas que hablan de derechos de salud reproductiva, derechos reproductivos, donde evidentemente la Iglesia no la podía votar desde el punto de vista de cada una de las metas, ¿no? Pero todos los países también hicieron ejercicio de decir, no nos centremos en cada una de las palabras y de las comas, porque si no es imposible, vamos a entender el bien común que eso supone para la humanidad, ¿no? Y la Iglesia tuvo un papel fantástico, del cual todo aprendimos, y si bien la Iglesia generó esta agenda común, ¿no? No solo permitió que se generara, sino que el Papa quiso estar presente el día que se aprobó. O sea, el Papa estuvo presente el día en el que la agenda se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas diciendo, claro que hay algunas cositas que nosotros no compartimos, ¿no? Pero yo estoy aquí votando esta agenda, ¿no? Y pidiendo a todos los pueblos de la tierra que la asuman como suya, porque vale más el esfuerzo compartido que defender los pequeños espacios donde a lo mejor cada uno no estamos de acuerdo con una esquinita, con una meta o con un detalle, ¿no? Y el Papa dijo, y también os digo a todos los pueblos de la tierra, yo empiezo internamente un trabajo en la Santa Sede, que de hecho tuvo un primer hito un año después, una gran conferencia que tuvo lugar en el Vaticano de las religiones y la Agenda 2030, y empiezo un trabajo de reflexión, ¿no? Y de contribución, porque quiero contribuir desde dentro, desde mi mirada a todo esto, ¿no? Pero vale más el esfuerzo común. Y esto me parece un elemento muy importante que nos ayuda y educa a todos y es más humano y nos permite de alguna forma volver a empezar, porque en el año 2015 éramos los países de la Tierra, ¿no? Los pueblos de la Tierra, como se dice en Naciones Unidas, ¿no? Muy preocupados con el tema de la pobreza, ¿no? Muy preocupados con los límites del planeta, ¿no? Estamos muy en el centro de la agenda, situaciones de pobreza que no nos permiten volver a empezar, hay que luchar contra la pobreza, y los límites de la Tierra que nos obligan a hacer una agenda que tiene que ser muy, muy ecologista, ¿no? Sin embargo, si cogéis la Agenda 2030 y leéis al menos los 17 ODS, os fijaréis en una cosa. Los primeros ODS tienen que ver con las personas. Las personas, el ser humano está en el centro de la Tierra. Aunque la gran preocupación de fondo eran los famosos límites del planeta, los pueblos de la Tierra dijeron no. Pero los límites del planeta no son el principal problema. El principal problema, el principal reto, somos las personas. Somos cada uno de nosotros. Con lo cual, la Agenda 2030 es una agenda profundamente, como se decía en los documentos, people oriented, ¿no? Y de hecho, la agenda al principio, que se le quería llamar la Agenda 2030 para el desarrollo humano sostenible, no para el desarrollo sostenible. Y en el fondo lo es una agenda para el desarrollo humano, porque si cogéis los primeros ODS, hablan de lucha contra la pobreza, hablan de salud, hablan de educación,
hablan de alimentación, hablan de los derechos de las mujeres, hablan del acceso al agua potable, que son aquellas dimensiones sin las cuales no hay ser humano, son aquellas dimensiones básicas, esenciales, para que los seres humanos podamos vivir y podamos relacionarnos, ¿no? Y es curioso porque si seguimos leyendo los ODS en el orden en el que están, porque incluso el orden fue objeto de discusión y debate durante esos 3 apasionantes años del 12 al 2015, el segundo bloque de los ODS todavía no hablan del planeta, hablan de prosperidad, ¿no? De hecho, se suele utilizar el concepto de las 5 Ps, ¿no? Los primeros ODS, la P de las personas, ¿no? Como decíamos, la lucha contra la pobreza, la alimentación, la educación, la salud, el acceso al agua, los derechos de las mujeres, el género, ¿no? No desde el punto de vista de enfoque, sino de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero el siguiente bloque son las P's de prosperidad. Hablan de trabajo digno, hablan de energía, hablan de crecimiento económico, hablan de industrialización, ¿no? Porque la Agenda 2030, desde una lectura que es muy nuestra también, ¿no? Habla de personas que quieren prosperar, que quieren crecer, que no les vale solo con que se respete mi derecho a la alimentación, que por supuesto que sí, que se respete mi derecho a la educación, sino que yo quiero prosperar, quiero que yo, mi familia, mi entorno, mi país, todos los pueblos de la tierra podamos prosperar. Y fijaros, y había algunas tendencias que decían que no se puede prosperar, porque si prosperamos, impactamos negativamente en el planeta. No, pero la agenda dice no, somos personas que queremos prosperar. Lógicamente, tercer gran bloque de ODS, ¿no? En un planeta que es limitado, que claro que sí, ¿no? Y que tiene todas esas características que ya decía el Papa, que dice la encíclica, ¿no? Y eso lo que nos ayuda en la agenda es a tener una visión integral, una visión que es muy católica, ¿no? No fijarnos solo, ¿no? Y convertirnos en integristas de lo humano, ni convertirnos en integristas de la prosperidad a toda costa, pero tampoco convertirnos en integristas del planeta, porque toda la decisión humana que no tenga en cuenta la persona que quiere prosperar y a la vez que tiene en cuenta un planeta que es limitado y que tiene unas reglas del juego que son dadas por el creador, si no tenemos en cuenta, hacemos mal las cosas, ¿no? Impactaremos negativamente o en las personas, o en el progreso, o en el planeta. Y lo que nos invita a la agenda es a tener una mirada católica, amplia, universal, que conecte todo. Y ninguna decisión que tomemos, ni cada uno de nosotros en el día a día, ni cada uno de nosotros como gobernantes, ¿no? A nivel de un municipio, de un estado o globales, ¿no? Cualquier decisión que no tenga en cuenta estos 2 aspectos será integrista, será reducida, incidirá negativamente en las personas, en la prosperidad del planeta. Y las que no, incidirán o generarán una senda de desarrollo que tiene que ver con las personas que queremos prosperar y que vivimos en este planeta, en esta casa común que da nombre a este acto, ¿no? Pero hay un aspecto muy importante también. Si seguimos leyendo la agenda, habla de instituciones. El ODS 16 habla de paz y de instituciones, ¿no? Y el siguiente habla de alianzas, porque nada lo podemos hacer solo. Y eso también es muy católico, es muy universal, ¿no? Desde el principio, ¿no? Que fue lo primero que hizo Jesús, ¿no? Tener 12 amigos, ¿no? Y a partir de estos 12 amigos llegar a otros muchos amigos, ¿no? El último de ese habla de alianzas. Y lo que dice es, esto no lo podemos hacer solos, ¿no? Y le invita al trabajo conjunto de todos nosotros en cada uno de nuestro entorno, ¿no? Cuando estamos mirando el mar, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Porque en ese momento que a lo mejor a veces estás tú sola mirando el mar, pero te sientes en conexión con muchos otros, ¿no? ¿No? Y lo que dice la agenda es, pero con todas las religiones, con todas las miradas, con las empresas, con las organizaciones de sociedad civil de base, con los representantes de los indígenas que no se pueden quedar fuera, ¿no? Es esa mirada amplia y a la vez, permitidme, y ya voy terminando, también muy ambiciosa, ¿no? Y os invito a cuando miréis la agenda, independientemente que os guste más la agenda o no, porque la agenda no es el problema, la agenda es el tipo de mirada que nos introduce, ¿no? El tipo de reto al que nos lanza, ¿no? Fijaros, la agenda es heredera de una agenda anterior de Naciones Unidas, o sea, también de todos nosotros, porque esta agenda, ni la del 2015, es de Naciones Unidas, es de los 193 países que la aprobaron en el seno de Naciones Unidas. Naciones Unidas es el lugar donde nos juntamos todos, pero no es un ser superior, al revés, es un ser que se constituye por la suma de todos nosotros que hacemos las naciones, ¿no? Fijaros, en la agenda del año 2000 que se llamaba la agenda del milenio, los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Que era muy potente ese término, el milenio, ¿no? Cuando se hablaba de educación, por ejemplo, se decía garantizar la educación primaria, ¿no? Y uno diría, bueno, pues está bien que en todos los pueblos de la Tierra se garantice la educación primaria, ¿no? Cuando hablaba de salud, hablaba garantizar la salud primaria para todos los pueblos de la Tierra, que también está bien, ¿no? Pero esos 15 años nos ayudó también a aprender de que tenemos que ser ambiciosos,
que tenemos que ser osados. Y la Agenda 2030, si vais a los ODS 3 y 4, hablan de educación de calidad para todos, para toda la vida, ¿no? ¿Por qué el reto de un joven en un país de África tiene que ser educación primaria? ¿Por qué no puede ser educación de calidad para todos a lo largo de toda la vida? O cuando habla de salud, habla de bienestar, que es mucho más que salud primaria. Habla de prevención, habla de bienestar, habla de espacios, ¿no? De cuidar los espacios donde la vida se pueda generar, por supuesto, de asistencia médica primaria, secundaria. Habla, por ejemplo, de acceso a la formación para todas las edades. Y hay una anécdota muy curiosa, cuando se preguntó a los países más pobres cuál era su principal reto en educación, hablaban precisamente de educación, de universidades, de educación, de grados, de que sus jóvenes pudieran estudiar en todo el mundo. Y nos decían, no nos dejéis con la educación primaria, ¿no? Acompañándonos en un reto que sea el mismo que para vosotros, ¿no? Y eso es importante porque convierte a todos los pueblos y a todas las personas en protagonistas. Y con esto termino. La Agenda 2030 nos convierte a todos, a los dirigentes y a cada uno de nosotros, en protagonistas de un desarrollo que quiere ser sostenible, que quiere ser humano, como hemos dicho, y quiere ser también integral. Y que además no se impone de ninguna manera. Es una agenda que cuando se aprobó, se quedó ahí y se dijo a los pueblos de la tierra. Y ahora la implementamos y cada uno asume su responsabilidad y su protagonismo como país y como personas de esos países, ¿no? Que también es evidentemente muy católico y muy universal en ese sentido. Y eso a la vez supone un gran reto para todos, para nuestros países, pero también para cada uno de nosotros, ¿no? Donde no pueden quedar fuera ninguna de estas miradas que habéis dicho. Muchísimas gracias. Por estas tres intervenciones tan ricas y complementarias. Hemos recorrido tres miradas distintas pero muy conectadas, una experiencia directa desde el territorio, una reflexión sobre lo que estamos llamados a cuidar y un intento de construir caminos comunes desde lo global. Ahora iba a decir que les dejamos dialogar entre ustedes, pero es que hay una cosa que me interesa muchísimo, que es lo que estabas hablando, que lo comentamos antes, porque todos sabemos lo que está en juego, pero ninguno está dispuesto a asumir ese protagonismo y ese sacrificio que hay que hacer, primero para sentirme, ¿no?, conectado con la naturaleza y concebirlo como propio, y segundo, de ese esfuerzo que hay que hacer para poder cuidarlo. Entonces, yo les pregunto, y puede intervenir el que quiera, ¿qué nos lo impide y cómo superarlo? ¿No? Porque tú decías ser ambicioso, ser osado, porque pues la agenda plantea un gran reto. ¿Cómo serlo y conseguir salir del egoísmo instaurado en una sociedad individualista? Bueno, si me da la palabra, Venga, yo, venga. yo quería, respecto a eso, decir algo que me quedé con ganas de decir, y por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la biología, el ecologismo y todo lo que tenga que ver con las ramas de ciencia, que también incluye a lo humano, es que, por ejemplo, en ecología, una de las cosas que se estudia es que el medio ambiente se pone, si lo ponemos en tres niveles, está en el tercero, porque la ecología dice que la gente no puede empezar a enfocarse en lo que le rodea a nivel ambiental si los dos primeros puntos, que sería, por ejemplo, la salud mental, bueno, más bien la salud económica, es decir, tener capacidad económica para solventarse día a día, y también la salud mental y física. Si esos dos primeros puntos no los tienes eh, resueltos, no puedes avanzar hacia el tercero. Y si desde la ecología ya tenemos en cuenta todo esto, o sea, que el primer reto en realidad, y creo que va relacionado al final pues con todo esto de la Agenda 2030 y también pues, con los retos que nos presenta, que es que si no tenemos en cuenta los dos primeros pasos, no podemos ir hacia el tercero, es decir, al final como que nos vemos muchas veces desbordados porque no sabemos por dónde actuar, pero es que a lo mejor tenemos que hacer como una mirada interior y resolver primero lo que tenemos delante, y luego cuando ya tenemos eso podemos ir hacia el medio ambiente y decir, vale, vamos a hacer pequeños pasitos a ver dónde puedo actuar, porque es que al final son tantas cosas que al final es que es eso, que los ODS, por ejemplo, tienen algo muy bueno y es que hay un ODS para cada cosa. Perdón la manera tan sencilla de hablar, pero es que si no lo tuviéramos así, es que no sabríamos ni por dónde empezar. No sé si don Daniel tiene algo también que comentar. Bueno, a mí siempre me da un poquito de miedo los recetarios, ¿no? Es decir, mm, estamos acostumbrados, me parece a mí,
hablo a nivel de escuela, el maestro que enseña a los niños a aprender a reciclar y me viene mi sobrino y dice, eso no lo tires ahí, tío, tíralo allí, porque me ve que yo estoy desfasado, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso es muy importante y yo creo que son elementos que pueden educar, elementos educativos que pueden educar, pero desde un punto de vista práctico, ¿no? A mí lo que me preocupa es que no haya un fundamento existencial, racional, humano, educativo como prioridad del modo de ser y de estar yo en este mundo. ¿Sí? Y yo creo que esa es la urgencia, porque es verdad que nos podemos entender todos, podemos crear espacios comunes, problemas de diálogo y respetarnos mutuamente, eso sí, por supuesto, pero tenemos que ir trabajando en lo humano y sobre todo en esa conciencia clara de ser y de estar. Yo no pongo ya a Dios por delante, ¿eh? Yo pongo al hombre por delante en una autoconciencia de su propia verdad. A mí me parece que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones se pusieron de acuerdo para decir esto no puede suceder más en Europa y hacemos la Carta de los Derechos Humanos de París, y que ese planteamiento, es decir, vamos a pactar una humanidad nueva desde abajo, desde la experiencia del fracaso, es un punto positivo. Pero evidentemente si eso no viene acompañado de una conciencia clara de quién soy yo, dónde estoy y para qué estoy, para qué vivo, entonces estamos perdiendo mucho tiempo, me parece a mí, con la receta sin saber por qué hago yo esta receta y no otra cosa. Perdone que lo diga así, pero No, para que se entienda. perfecto. Totalmente de acuerdo, además. No, porque me parece que esto es la clave, porque en realidad, la primera respuesta a estos retos globales, ¿no? Y es generar espacios como este, como Encuentro Canarias, generar colegios donde se eduque en una conciencia nueva que permita mirar así las cosas, generar espacios donde adultos se juntan un fin de semana a hablar de estas cosas, ¿no? Generar espacios de cultura en el sentido profundo de la palabra, cultura en el sentido que generan personas nuevas, ¿no? La generación de una persona nueva que tiene que ver con la autoconciencia y también con lo que tú decías del conocer y amar y proteger, ¿no? Porque evidentemente el recorrido de conocer y amar y proteger, pero ¿cómo ayudamos a conocer? ¿Cómo ayudamos a que las personas, nuestros jóvenes, tengan los ojos abiertos, que sean capaces de reconocer, mirar y sorprenderse por las cosas, ¿no? Efectivamente son espacios como este que permiten que personas nuevas dentro de una propuesta global la hagan suya y la suman como protagonistas, pero no por la suma de acciones que hay que proteger, hay que reciclar, hay que hacer, sino porque entienden el nexo entre la propuesta global y la vida de cada uno. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta es, sin duda, fomentar espacios como este, como Encuentro Canarias o los otros encuentros que hacemos en distintos sitios, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Como decía Jean Dumont cuando se hablaba del derecho de Indias, ¿no? Que yo le decía, bueno, durante un tiempo, ¿no? Los indígenas estuvieron desprotegidos, ¿no? Luego vino el derecho de Indias y los protegió, ¿no? Y mucha gente decía, no, pero es que el derecho de Indias no se aplica del todo en las últimas esquinas, ¿no? Por último, el comendero, ya, pero ahí está. Aquí hay un marco de referencia, ¿no? Y luego cuando vinieron las independencias de los países, ¿no? Y que se suprimió el derecho de Indias, se dieron cuenta del valor que tenía tener un marco común, un marco que era común, que era consensuado, que evidentemente nunca es suficiente, porque si no hay personas con esa conciencia, y también la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Y también los principios fundamentales de la propia Unión Europea, ¿no? Pero es mejor que estén a que no estén. O sea, es mejor tener una agenda consensuada que nos pone un horizonte, es mejor tenerla que no tenerla, sin duda. ¿Que eso es la clave? No, porque entonces sería una torre de Babel, sería encomendar a la Agenda 2030 o a cualquier consenso, el derecho de Indias, ¿no? Los principios fundamentales de la Unión Europea, sería encomendarles a ellos la solución de nuestros problemas. No, eso es un marco
que nos invita, pero nos invita a ser protagonistas. Y para ser protagonistas tenemos que estar educados en el protagonismo, ¿no? Y nos educamos así, en espacios como estos. Claro, porque de hecho antes de la mesa hablábamos y decía Daniel, un hombre insolidario será un problema ecológico. O sea que al final asumir el protagonismo individual es realmente muy importante. Yo seguiría hablando todo el día de esto, la verdad, pero bueno, el tiempo es el que es, entonces agradecerles de nuevo muchísimas gracias por compartir su recorrido y su compromiso tan valioso con nosotros. Hemos hablado de la tierra concreta que habitamos, de la necesidad de mirar hacia adentro y de la posibilidad de caminar juntos. Pero más allá de las ideas concretas, nos quedamos con que quizá ahí, en darnos cuenta de lo que tenemos y de que lo podemos perder, es de donde podemos volver a comenzar y que cuidarlo es la manera más humana de seguir caminando. Muchísimas gracias, Alba, Daniel, Javier. Gracias al Metropolitano de Tenerife por hacer posible este espacio y gracias a ustedes por estar aquí y escuchar con atención. Muchísimas gracias. Perdón, aviso. A continuación tienen disponible la taberna y además les recomendamos que disfruten de ella como un espacio de comida y encuentro. La mesa de ventas estará disponible hasta las 2:15 y volverá a abrir a las 4:30. También podrán reservar los pases de la tarde en este mismo punto. Entiendo que esto es para la exposición, que se accede por el lateral de la calle. Y a las 5 comenzará el acto de la tarde, el primero, ¿Quién soy yo frente a la máquina?, donde se planteará algunas preguntas profundas respecto a la novedad de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Les esperamos.